Bueno, y es noticia pese a las críticas de Israel. Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, hizo oficial el reconocimiento de España al Estado palestino. Como dijimos al comienzo de nuestra transmisión, esto va a generar muchas reacciones, seguramente opiniones, debates, etcétera. Por su parte, Israel acusó a Pedro Sánchez de incitar al genocidio judío por reconocer al Estado palestino. Es una situación bastante controversial, bastante fuerte y hay que analizarla, entre otras cosas. También para nadie es secreto lo que ha sucedido en Rafah, en donde también se dice que pueden haber pruebas de que Hamás está utilizando armas estadounidenses. Es decir, tema es lo que hay para analizar, y quién mejor que el doctor David Diamond desde Israel para que precisamente nos deje saber su punto de vista desde allí, desde Israel. Doctor David Diamond, como siempre, gracias, y te escuchan miles de personas. ¿Y cuál es tu opinión al respecto de este par de noticias? ¿Qué tal, Iván? Mucho gusto saludarte. Dios te bendiga. Bueno, partamos del principio. El reconocimiento de España al Estado palestino es algo que se ve venir, tomando en cuenta el oportunismo político de un presidente que está completamente desacreditado y metido en tremendos escándalos, en principio familiares con su propia esposa, y otros que tienen que ver con las acusaciones gravísimas contra el presidente argentino, que no se quedó corto y respondió de tú a tú al presidente español y lo dejó en el ridículo y la vergüenza más grande. Para colmo de males, Pedro Sánchez vuelve a escupirle en la cara al Estado de Israel. Su abierto antisemitismo se patentiza con las declaraciones emitidas hace pocas horas atrás cuando reconoce al Estado palestino, agravando la situación cuando dice que va a negociar como socio para la paz con la autoridad palestina, un ente terrorista que está en plena decadencia, con un presidente, Mahmoud Abbas, que ni siquiera tiene el apoyo popular interno. ¿Cómo puedes negociar con un líder terrorista que no tiene ni siquiera un apoyo interno y que está disputándose con el Hamás una vez más un punto de gobierno en todo lo que se llama como Cisjordania? Por ellos la Biblia lo llama Judea y Samaria. Entonces, para colmo de males, de remate, Pedro Sánchez se atreve a hacer una declaración hoy en la tarde cuando dice que reconoce las fronteras de 1967. Imagínate lo que es retrotraerte en el tiempo hasta 1967, la Guerra de los 6 días, y entregar la mitad de la ciudad de Jerusalén a un monstruo sin cabeza que camina por la historia. Es un Estado que no tiene límites, que no tiene gobierno, que no tiene capital. ¿Cómo puedes hablar de un Estado que realmente no existe? Es un ente idealizado, no existe en la realidad. Pedro Sánchez no solamente que fomenta el terrorismo, sino que hace gala de un antisemitismo obsecuente, obstinado, que lo único que está patentizando es su acérrimo odio contra el Estado de Israel y una rivalidad personal que raya ya en lo anormal con Netanyahu. Guau. ¿Qué repercusión puede traer o puede tener esto de esta decisión del presidente Pedro Sánchez, presidente español, al hacer oficial este reconocimiento de España al Estado palestino? ¿Qué repercusiones puede traer inmediatas, a mediano y largo plazo también? Bueno, de hecho ya las ha tenido. El gobierno de Israel ayer ha emitido una carta a través de la Cancillería, que es el ente reconocido, en el cual le dice textualmente al consulado español en Jerusalén que no puede brindar asistencia consular a ninguna persona de origen palestino que viva en la zona donde gobierna la autoridad palestina. Prácticamente Israel está bloqueando el trabajo consular de España como represalia a todo lo que está haciendo. Y te voy a dar un dato que te va a caer, pero de perilla, de sorpresa. Israel estaría planificando reconocer a Cataluña como Estado independiente en concomitancia y en respuesta a lo que está haciendo España con el Estado palestino. Esto sí sería irónico, pero bien dado. Discúlpame la expresión, si es que cabe, porque reconocer a Cataluña como Estado por parte de Israel, imagínate lo que es para los catalanes, hacerle sentir en carne propia un golpe que desequilibraría el poder político y geopolítico de toda España. Claro, sería como un espejo. Ponerles como un espejo, exacto, me parece a mí. Poner la ley espejo. La medida, ¿no? De una espejo. Por una, ojo por ojo. Exactamente. Doctor David Diamond, a propósito de todos estos temas, ha habido un violento enfrentamiento en Rafah,
Parece ser que hay 30 muertos o más. Me imagino que cada vez que hay todo este tipo de enfrentamientos aparecen más y más víctimas. Se agravan las tensiones en Medio Oriente. Tú mismo lo sostienes, lo dices. ¿Cuál es el análisis de esto? Y sobre todo una pregunta principal que se hace la gente, sobre todo cuando está lejos de este conflicto, y es la muerte de inocentes. Siguen obviamente apareciendo fotografías, videos de niños, de mujeres inocentes en donde dicen, mira lo que está haciendo Israel, etcétera, etcétera, cuando quieren ir en contra de lo que está haciendo obviamente Israel en sus reacciones o respuestas contra la gente que está allí en la Franja de Gaza. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo quiero partir de algo muy claro. Al Hamas no se le puede creer nada. El Ministerio de Salud de Gaza, acreditado por Hamas, en principio habló de cientos de muertos en el ataque de Israel antenoche. Luego, al no poder esconder su propia culpa de haber escondido arsenal bélico debajo de las carpas de los refugiados y que eso explotó, porque hay videos que prueban eso, que explota un arsenal que estaba a pocos metros de las carpas y provoca un incendio que se expandió rápidamente causando muertes, inmediatamente bajaron las cifras. Se están hablando apenas de 35 personas muertas, 35 cuando estaban en cientos. Y fue tanta la locura, la histeria colectiva que provocó este hecho, que en su momento el Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto se atrevió a decir de cientos de muertos, cientos. O sea, le añaden muchos ceros para agravar la situación. Y luego se dan cuenta que el culpable de esto es Hamas. Aclaración. Por una cosa extraña de la vida, la Yihad Islámica, que es un grupo terrorista que también opera en la Franja de Gaza, salió a desmentir al Hamas, y no solo que lo desmintió, lo desenmascaró y lo culpó. En un comunicado oficial, la Yihad Islámica le dice a Hamas que deje la cobardía y de utilizar a su gente como escudos humanos y de colocar armamento debajo de las carpas de los refugiados. Literalmente, la Yihad Islámica habló en el momento en que menos esperábamos y le exige al Hamas que luche contra Israel, pero que no sea con una actitud hipócrita, si quieres llamarlo así, o criminal, poniendo en riesgo a su propia población. Imagínate la Yihad Islámica desmintiéndolo y desenmascarándolo al Hamas. Eso hay que dejarlo claro. Sobre el número de mujeres, niños, estos y ancianos, esto es una constante. Ese es el relato que vende. De hecho, yo ayer publiqué un video en las redes sociales, en mi Telegram, donde se ve a dos hombres vestidos de soldados israelíes que no son israelíes, ya está comprobado, es un uniforme adulterado que ni siquiera guarda las estrictas normas de la vestimenta del ejército de Israel, apuntando a un niño en el piso. Y esa imagen tomada por dos camarógrafos de Hamas se hizo viral, en la cual están diciendo que Israel asesinó a un niño, cuando todos los que están en la escena son palestinos. Esa es la imagen propagandística que ha hecho el Hamas. Y te aclaro, en las últimas horas, Ismail Haniyeh, líder del Hamas, emite un comunicado en el que dice textualmente: es necesario que niños, mujeres y ancianos mueran en nuestra lucha contra Israel. En pocas palabras, ellos están utilizando deliberadamente a su propia gente como carne de cañón para entrar en guerra contra Israel. Lo repito, en esta mente malévola, maquiavélica de los líderes del Hamas, la población de Gaza no les sirve viva, les sirve muerta. Cuanto más mueran, mejor. Wow. Una pregunta que también es obligada y no es un dato menor, querido doctor David Diamond desde Israel. ¿Jamás estaría utilizando armas estadounidenses? Esa ha sido una denuncia que ha salido el día de hoy por los medios de inteligencia y que se ha ido corroborando con el pasar de las horas. A tal grado ha llegado esta situación, escúchame, esto es muy importante, que te voy a dar el dato, si lo encuentro acá precisamente, por favor. Una periodista norteamericana, es la fuente, norteamericana, Lara Lomer, informa que la munición que las fuerzas de Israel encontraron en manos del Hamas fue fabricada por los Estados Unidos y que tiene una serie de fabricación del año 2007 y fue vendida a Egipto. Lo que ahora se tiene que entender es cómo es que llega a las manos del Hamas. Eso es lo insólito. Tanta munición, arsenal norteamericano de alta calidad en manos de un grupo terrorista. ¿Quién le entrega eso al Hamas? Obviamente tuvo que haber sido Egipto, porque Egipto es el receptor oficial de ese armamento. Esto se añade a lo que yo denuncié en un video en Telegram y en mi red de YouTube el otro día, que titula Egipto el traidor, cómplice de Hamas, donde demostré cómo Egipto ha permitido la construcción de 50 túneles transfronterizos entre Gaza y Egipto a la península del Sinaí, y por ahí traficaron armamento y muchas sustancias. Vaya Dios a saber qué más. Lo cierto es que Egipto sabía perfectamente lo que estaba pasando en la Franja de Gaza y cooperó.
De hecho, el hijo del presidente Al-Sisi de Egipto está involucrado en el tráfico de armas con Hamas. ¿Es esto la pregunta aquí? ¿Es esto lo que quiso esconder el gobierno norteamericano y el gobierno egipcio al tratar de impedir, obstaculizar de una u otra manera que Israel realice una operación abierta en Rafah para tratar de protegerse de una situación inevitable de descubrimiento? Yo lo he dicho en todos los medios de comunicación en las entrevistas que he dado. Acá hay algo más que rehenes. Acá hay algo más que armamento. Hay algo que no pueden esconder y no pueden mover del lugar donde está. Y claro, ¿qué nos íbamos a imaginar que era una infraestructura compuesta hasta el momento por 50 túneles transfronterizos encontrados en un territorio de 12 kilómetros? Definitivamente, Egipto ha quedado en la vergüenza pública. Ni que se diga ahora, el gobierno norteamericano ha quedado en entredicho. Egipto y Estados Unidos tendrán que explicar cómo es que ese armamento llegó al Hamas. Claro. Doctor David Diamond, también otra pregunta obligada. El ministro de Exteriores, el señor Israel Katz, que a propósito se llama Israel también como su país, acusó a Pedro Sánchez, el presidente español, de incitar al genocidio judío por reconocer al Estado palestino. ¿Es así? ¿Lo piensas igual? ¿Lo sientes igual? Yo creo que va más allá, porque no solamente él, una viceprimera ministra de España hace una declaración en la que ella abiertamente sale proclamando la declaración de que Palestina será libre del río al mar. Esa declaración sí es un llamado abierto al genocidio y procede de una autoridad del gobierno español de un nivel político jerárquico elevadísimo. Cuando tú estás diciendo reconocemos a Palestina libre del río al mar, estás diciendo literalmente la desaparición del Estado de Israel, Palestina libre. ¿Libre de qué? Libre de judíos. Por ende es un genocidio. Claro que sí, está propagando el genocidio, está haciéndole apología del genocidio. Claro. El gobierno español. Quien dijo eso fue Yolanda Díaz, ¿no? Parte del gobierno de España, y que la gente esperaba una reacción por parte, obviamente, del presidente español, pero no la hubo, no hubo ninguna reacción al respecto. De hecho, si me permites esto, hoy día en la declaración oficial del presidente español, él dice, Israel es un pueblo amigo. Somos amigos de Israel, lo que estamos haciendo no es para perjudicar a Israel y bla, 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 bla. Yo quiero decir en estas palabras, él dice que Israel es un pueblo amigo. Yo le voy a decir a nombre de todos los israelíes a Pedro Sánchez, usted no es nuestro amigo, usted es nuestro enemigo, porque quien patrocina el terrorismo está del otro lado del río. Claro. Así de simple. La ingenua pregunta que pudiera hacerse uno por ahí conversando, tal vez tomándose un café, ¿por qué o para qué? ¿Por qué esta posición del presidente español Pedro Sánchez? ¿Por qué, doctor David Diamond? Es un oportunismo político. Es un gobierno que está en un estado de decadencia y de descomposición y que usted puede entender y comprender que España está teniendo varios problemas internos. Está teniendo bastantes complicaciones internas y se sabe perfectamente que el escándalo que ha tenido con el presidente argentino ha afectado de tal manera al gobierno español que esta situación lo ha llevado a él a hacer lo que hacen típicamente todos los gobiernos populistas en la región. Como no pueden controlar un problema interno, para hacer una cortina de humo se tienen que buscar un enemigo en común o un enemigo externo para distraer la atención política. Pedro Sánchez es un experto en esto, es un mago, siempre saca un conejo de la vieja chistera, saca una as bajo la manga. Es lo que está haciendo él. Está creando una distracción para su pueblo de los verdaderos problemas que está teniendo internamente, primero en su propia casa con su propia mujer. Que precisamente le ha generado mucha controversia, mucho debate, y bueno, y que se pensó hasta que iba a renunciar a ser el presidente de España, pero que al final se retractó, echó para atrás. Doctor David Diamond. Es lo típico de los gobiernos, es lo típico de los gobiernos progresistas, que te dicen nosotros vamos a acabar con la corrupción, entonces tendrían que ahorcarse ellos mismos, pero no lo van a hacer. Y claro, cuando llegan a verse desenmascarados, ¿qué hacen? Guardan 5 días de silencio para al final decir voy a seguir en el gobierno, cuando ellos prometieron que si es de que había un caso de corrupción en su gobierno, renunciarían inmediatamente. Bueno, se le cayeron las palabras de la boca al presidente Pedro Sánchez y definitivamente yo le puedo anticipar que los escándalos en torno al gobierno de Pedro Sánchez van a sumar y seguir en las próximas semanas. Como en las series, doctor David Diamond, ¿qué sigue? ¿Qué continúa para Israel? ¿Qué viene? Yo pienso que Israel lo que tiene que actuar en este momento es acelerar la operación en Rafah por una razón muy sencilla. No solamente intentar rescatar a los rehenes, porque anoche
a las 2 de la madrugada, hoy en la madrugada, a las 2 de la mañana, fueron tan poderosas las explosiones que se escucharon hasta Tel Aviv. Y no solo eso, remecieron la tierra en muchos lugares del sur de Israel. Ok, ¿qué es lo que está haciendo Israel? Tratar de desmantelar rápidamente al Hamas. ¿Por qué? Estamos contra el reloj. Yo he tenido la oportunidad en las últimas horas de enterarme que Israel está acelerando las operaciones en Rafah para rápidamente centrar su atención en Hezbollah en el norte. Israel no quiere llevar una guerra abierta en dos frentes al mismo tiempo. Lo que está queriendo Israel por estrategia es acabar, asfixiar al Hamas lo más rápido posible para inmediatamente, en las próximas 2 semanas aproximadamente, iniciar una verdadera campaña de guerra contra el Hezbollah, invadiendo todo el sur del Líbano. De hecho, se han ejercitado los soldados de Israel desde el principio de este mes, se han hecho ejercicios militares, los cuales nosotros no estábamos autorizados a informar, aunque sí estábamos enterados de ello. Israel se ha preparado ya para hacer una invasión directa en todo el sur del Líbano, en el Valle del Beca, y va a iniciar con ataques profundos en toda esa región para hacer retroceder al Hezbollah y desarmarlo, entendiendo que Hezbollah ahorita tiene 200.000 misiles apuntando a Israel, cuando en la guerra del 2006 apenas tenía 15.000 misiles. Imagínate, ahora tiene 200.000. Es más, es tan grave la situación que Hezbollah en las últimas horas ha anunciado que tiene armamento para derribar los aviones de Israel, que se los ha proporcionado Rusia a Irán, los ha modificado Irán técnicamente y se los ha entregado al Hezbollah. Estaríamos hablando de una guerra que va a ser casi que de ejército a ejército, aunque contra un grupo terrorista el mejor armado y el más poderoso del mundo. Secretos interesantes y muchas cosas por seguir descubriendo. Desde Israel, Dr. David Diamond, muchas gracias como siempre. Sí, con último que cierro sobre Egipto es con una frase más. Israel tiene que reaccionar y abrir los ojos. Egipto no es la solución, Egipto no es confiable, Egipto no es amigo, Egipto es el problema, no es la solución. Muchas gracias, que Dios los bendiga, un abrazo. Muchas gracias. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube. Nos encuentras como laredcristiana.com. Subimos material permanentemente. Activa la campanita para mantenerte informado. laredcristiana.com en YouTube. Contenidos con propósito.